Hola amigos, en el video de hoy vamos a comentar un concepto muy importante que el gran místico sufí, el Sheikh al-Akbar Muhyiddin bin Arabi, comenta en su libro Los sellos de la sabiduría o los eslabones de la sabiduría, Fusus al-Hikam, y es el concepto uno de los conceptos por los cuales él es más conocido, es el concepto de la creación del Dios personal en la creencia de cada persona. En cuanto a esto, es una de estas grandes aportaciones de Ibn Arabi en cuanto al misticismo, y él enfatiza que el ser humano, cada ser humano, no importa la religión, el origen, en general, cada ser humano, aunque afirme tener cierta religión, tal individuo tiene lo que se podría llamar el Dios personal. Es la manera en que la divinidad se ha revelado a él particularmente y que difiere, por tanto, de la manera en que ve Dios o la divinidad otra persona, incluso siendo de la misma religión. Por ello es que vemos que la manera en que entiende un ser humano a Dios puede ser diferente a la manera en que otro entiende a Dios o la divinidad. Y es por ello que surgen entonces los debates teológicos, los debates acerca de la naturaleza de Dios, cómo es Dios, la esencia de Dios, porque cada individuo quiere explicarlo a su manera y a la manera en que él lo entiende. Y por ello es que hay diferencias y vemos tantas religiones con diferentes interpretaciones acerca de la esencia de Dios. Y esto es lo que Ibn Arabi llama el Dios creado en la creencia, el Dios personal de cada persona. Y en cuanto a esto, él advierte del problema que esto significa. Porque el que alguien de una religión plantee o presenta a su Dios de una manera, significa entonces que niega la manera en que se revela Dios a otra persona por ejemplo, en el caso de las religiones monoteístas. La manera en que el cristiano entiende a Dios no es la manera en que el judío entiende a Dios ni que el musulmán entiende a Dios. Incluso la manera en que un grupo cristiano entiende a Dios puede ser diferente en la manera en que otro grupo dentro del cristianismo entiende a Dios. Y por tanto, ese cristiano bien que podría decir que el Dios o la manera de adorar a Dios de otro cristiano es falsa o errada. Porque estamos viendo los problemas o el concepto que Ibn Arabi nos trae de ese Dios personal o ese diosecillo que nosotros creemos que es la verdad absoluta, cuando en realidad es una limitación de la realidad. Es un desconocimiento total de la esencia real de la divinidad. Es lo que llaman los sufíes al-haq, la verdad, la realidad absoluta. Y es que hay que comprender que el ser humano en general, como un ser imperfecto y limitado, en su limitada mentalidad, limita también a Dios a su propia ideología. Y por tanto, la manera en que la divinidad se revela en su corazón es una manera limitada y errónea de la realidad de la divinidad. En cuanto a esto, por tanto, se nos deja ver de que debido a ello está la diferencia en creencias, está la diferencia en interpretación. Y por tanto, la persona puede decir que el Dios incluso de otro monoteísta, siendo que hablamos todos de un mismo Dios, para él puede ser otro Dios diferente. Y no comprende que Dios es universal, que Dios no es Dios del solo, sino que es Dios trascendente, lo que los cabalistas llaman el Ensof. Está por encima de toda comprensión, de toda descripción, de todo razonamiento. Y el ser humano, en su limitada capacidad, se engaña a sí mismo creyendo que posee la verdad absoluta, cuando no comprende que él mismo es parte del todo y que todos los seres humanos estamos conectados a la misma esencia, a la misma sustancia que es el creador de todo. El creador que no puede ser incluso ni describirse si fuéramos a aplicar realmente, en caso de aquellos que le aplican cualidades a Dios. Por tanto, en cuanto a esto, dice Ibn Arabi en su obra Fusus al-Hikam, los sellos de la sabiduría, donde él analiza las diferentes cadenas de profetas,
desde Adán hasta el último profeta del Islam, en este caso Muhammad, pero hablando específicamente en esta sección donde trae este concepto del Dios personal de la persona, del individuo, dice Ibn Arabi que solamente aquellos que están en el camino espiritual del gnosticismo pueden comprender realmente o tener un mayor acercamiento a la esencia de la divinidad, comprendiendo que nunca se podrá conocer realmente a Dios. Por tanto, el gnóstico, el místico, es aquel que está más cerca, que, a diferencia del dogmático, de aquel que se aferra a una doctrina religiosa y que lo que en realidad pues está limitando a sí mismo y está limitando a Dios, lo que es imposible. Un Dios infinito no puede ser limitado por la mentalidad imperfecta de un ser humano. Y por tanto, el gnóstico, ¿quién es el gnóstico? El gnóstico es aquel que tiene el conocimiento de los misterios espirituales. Y el gnóstico es aquel al que la divinidad le revela un poco más en su corazón de la realidad, de un acercamiento hacia la esencia divina. Y por tanto, aquel que ha alcanzado el conocimiento de los misterios espirituales es aquel que se funde o se aniquila con la divinidad con tal de trascender. Es aquel que llega a alcanzar la unión con la divinidad y comprender que él no es un individuo separado del todo, sino que él forma parte de toda la creación, de todo el cosmos, de toda la humanidad, es una esencia con el Creador. Aquel que plantea una creencia diferente o cree que tiene la verdad absoluta está fragmentándose o pensando que está independiente a la divinidad, y totalmente errado. Quiero citar incluso brevemente como Ibn Arabi dice que aquellos que tienen esta mentalidad diferente de diosesillos personales son aquellos que en realidad niegan la verdad, y que habla Ibn Arabi que son aquellos que no conocen la realidad en sí misma, y que por tanto en este caso cualquier forma de explicación de la divinidad es una falsa representación de la realidad. Y aquellos que creen en estos diosesillos personales son aquellos que luego, cuando su creencia es desafiada y parece que tambalea, se sienten perdidos, se sienten sin Dios, se sienten vacíos, se sienten que han perdido todo. ¿Por qué? Porque el ídolo, la imagen que ellos mismos han proyectado de la manera personal que ven a Dios, se les ha desaparecido, se les ha derrumbado. Entonces vemos que todo era una ilusión y que todo era una creación de su pensamiento, una creación errada, un ídolo mental de la proyección de la realidad que a él no había accedido todavía a tal conocimiento. Ahora que sepamos que esto viene siendo lo general en todos los seres humanos, pero que se sepa que también hay un plan divino para todo, y que para todo hay un nivel o un crecimiento en el nivel de la conciencia, y que el Creador, la vida, se encarga de lograr que cada individuo logre un mayor nivel de conciencia en el momento indicado para cada persona. Pero lo más importante y el mensaje que quiero dejar con ustedes es de la comprensión que todos estamos conectados, que todos somos parte de un todo, de la creación del Ein Sof, de la divinidad del infinito, y que debemos comprender entonces que se han de derrumbar estos dioses personales o diosesillos que cumplen una función en determinado momento, pero aquel buscador del conocimiento, aquel buscador de los misterios de la gnosis, del conocimiento de los secretos, de los misterios espirituales, es aquel que trasciende y que se une con la divinidad y llega a comprender que somos parte de un todo, del Ein Sof. Y hasta aquí les dejo con esta reflexión, este comentario en cuanto al concepto de la creación del Dios personal según nos trae el gran místico sufí Ibn Arabi. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.